Psicología para qué. Podcast. Buen día tengan. Estamos comenzando un episodio más de Psicología para qué. Para ser específicos es el 12. Ya 12 episodios. Yo soy Alejandro Martínez y bueno, pues les recuerdo de una vez que bueno, tenemos las redes ahí para estar en contacto, que es Para qué Podcast en Facebook, en Twitter, y bueno, pues tenemos un correo paraquepodcast@gmail.com para bueno, pues estar en contacto, en comunicación. También bueno, pues los invitamos a suscribirse al canal si no lo han hecho, y pues ya si les gusta el contenido, pues bueno, le pueden dar like al video, compartirlo y comentarlo. Pero bueno, pues ya para empezar con este episodio, pues presento a mi compañero, más bien saludo a mi compañero. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo Rugerio y sí, estamos en una entrega más, el episodio 12. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Alejandro? Cuéntame. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de pues un tema que es muy sonado, que es la depresión. Precisamente la depresión es una de las causas, se ha vuelto una de las causas que generan incapacidad para las personas, entendiéndolo como no poder desarrollarse en los diferentes contextos en los que se desenvuelven, ¿no? Es por ello la importancia de este tema. Entonces, bueno, pues para entrarle directamente ya al tema, ¿cómo podríamos detectar, ¿no? esta depresión o estos estados? Fíjate que hay precisamente indicadores que nos pueden señalar que hay la posibilidad de que nosotros nos encontremos en este estado depresivo, podemos entenderlo así, ¿no? Entonces, precisamente vamos a mencionar cuáles son estos indicadores. Es importante poner atención, y si en algún momento tú, por ejemplo, detectas que por ahí tienes alguno de estos estados, estos puntos, pues sería muy bueno en algún momento pedir ayuda para que se haga el diagnóstico de forma completa. Claro, incluso, bueno, pues, si vemos que, por ejemplo, en el caso de la familia, ¿no? Vemos un familiar, un hijo, a los padres, ¿no? O compañeros de trabajo, etcétera, gente que tengamos cercana, empezamos a notar, ¿no? que pueden tener estos síntomas, estos indicadores, sobre todo ya de manera recurrente. Bueno, pues es importante, ¿no? Como llamar la atención y decir, oye, pues está pasando esto. Algo hay por ahí, ¿no? Cuenta, ¿no? Sí, de que algo exactamente. está pasando. Y estos puntos, vamos a hacerlos muy concretos, Alejandro, ¿no? El primero de ellos es que hay un sentimiento de tristeza, una sensación de vacío o de falta de esperanza, ¿ok? Ese es el primero que nos puede indicar que por ahí hay un estado depresivo. El segundo, que hay una disminución, hay una falta de interés precisamente en llevar a cabo actividades que pues obviamente forman parte de nuestro día a día y que en algún momento ya no nos causan ni interés ni placer. Ese es el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con una pérdida de peso. Una pérdida de peso que no se debe a una dieta restrictiva. Y también, ¿no? Pues se han observado casos que de repente hay un aumento de peso, ¿ok? Sin una causa aparente. Ese también es un indicador de un estado depresivo. El siguiente es una desregulación de nuestros hábitos de sueño. Las personas con depresión suelen tener insomnio o pueden estar de dormido la mayor parte del día. ¿Okay? Otro indicador es la agitación o la falta de movilidad. Es decir, se puede observar que las personas no llevan a cabo algún tipo de actividad motora, o muchas de las ocasiones en el momento de hacerla presentan agitación. Eso también es otro indicador que nos puede decir que por ahí hay algo extraño. También se observa que las personas que en estado depresivo tienen una fatiga, tienen una falta de energía en la mayor parte del día. Asimismo, tienen un sentimiento de culpabilidad y se sienten inútiles. ¿Okay? Si de repente se observa esto, bueno, pues
puede que por ahí haya depresión, ¿sale? El otro punto es que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Les cuesta mucho trabajo pensar en una toma de decisiones, en pensar pues, qué voy a hacer al rato, qué voy a hacer mañana. No tienen esa claridad. Entonces, bueno, ese es otro punto. Después, y ya para cerrar, tienen un pensamiento de muerte recurrente, tienen ideas acerca de la muerte, inclusive por ahí podrían pasar una idea de planear el suicidio, ¿no? O en ocasiones ya llegar inclusive a intentar el suicidio sin ningún tipo de planeación. Entonces, estos indicadores, como tú bien señalas, cuando los vemos hacia otra persona o cuando los detectamos hacia nosotros mismos, pues es conveniente precisamente tratar de llegar a un diagnóstico completo de depresión. Así es. Vaya, aquí cabe señalar obviamente que todos estos síntomas, al ser pues cosas y parte de nuestra vida cotidiana en diferentes ámbitos, pues se pueden dar de diferentes tipos, de diferentes maneras, ¿no? Hay que distinguir, y es muy importante, bueno, pues que va a haber ciertos episodios en donde se presenten estos síntomas, pero que exista una causa específica, sí, concreta, claro, ¿no? Algo que podamos reconocer, como, bueno, puede ser pues la pérdida de un ser querido, puede ser pues incluso una enfermedad, ¿no? Estar con cierto padecimiento, eso pues nos puede llevar a pues estos estados depresivos, o bien, bueno, presentar estos síntomas, estas conductas, sí, claro, o incluso estar dentro de un tratamiento. Ahorita hablabas de por ejemplo, las dietas restrictivas. Por alguna razón cambiamos los hábitos alimenticios por pues temas de salud o temas de un cierto entrenamiento, y pues todos esos cambios, bueno, pueden derivar a justamente cambios en nuestros hábitos, nuestras rutinas, pero es algo muy concreto, ¿no? Sí, claro. Esto pues realmente no, o sea, puede ser, o le podemos llamar coloquialmente pues un episodio pues depresivo, pero no clínicamente, ¿no? Así es donde hay que hacer una distinción. Una distinción, claro, ¿no? Estos episodios incluso son normales, o sea, tienen que ver más con estados emocionales causados por algo en particular, y pues es nuestra respuesta hacia ellos, y ya posteriormente, bueno, pues se va a normalizar. Si no se normalizara pues nuestro estado emocional en 1 año, 2 años, 3 años, bueno, ya estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Pero sí, normalmente estos episodios, bueno, vamos a tender a pues, un equilibrio, a regresar a una normalidad o construir una nueva normalidad, ¿no? Sí, claro, ahí lo que estaba señalando, estos episodios breves, tal vez, como tú bien señalabas, pueden ser días, semanas, ¿no? Inclusive, porque pues hay una causa, digamos, muy clara, muy determinada. Y, por ejemplo, ahí también entran otros factores como las enfermedades. Hay algunas enfermedades que precisamente producen estos indicadores, pero no precisamente como tú señalas, se habla de una depresión clínicamente hablando, ¿no? Claro, puede ser algo que quizás no sea, digo, tan significativo en términos amplios, generales, pero bueno, pues sí fue significativo para la persona, ¿no? Como, me despidieron de mi trabajo. Sí, claro. O bueno, pues un cierto tipo de decepción en cualquier ámbito, una ruptura amorosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay una causa concreta que podemos como dar cuenta de ella, y pues ahora sí que el indicador de que es solo un episodio, pues es que va tendiendo a la normalidad. Si no, o sea, porque, ojo, o sea, algo muy concreto podría derivarnos a un manejo disfuncional de las situaciones, y entonces ya volverse algo mayor. Pero bueno, pues tiene que pasar mucho tiempo. Digo, pensando justo en los duelos, es obvio que no nada más son días, ¿no? O sea, incluso pueden pasar 1 año, meses. Meses, sí, claro. En donde haya pues un sentimiento, un estado
pues así y con estos síntomas. Ujú. Ahora, si ya pasa más del año, 2 años, aunque haya esa causa, bueno, pues ya tendríamos que empezar a poner atención. Sí, claro, ahí ya claramente se puede hablar de un estado de depresión, ¿no? Un estado de depresión Ajá. que permanente conocido como distimia. Claro, y sí, o sea, se puede ya volver justamente en tornar en esta desesperanza, ¿no? Ujú. Justamente irle perdiendo como sentido a la vida por un episodio y bueno, ir complicando. Pero bueno, pues ya justamente este trastorno depresivo, así como tal, pues obviamente varía, bueno, primero en la intensidad, eso es bien importante también señalarlo, sobre todo, bueno, si lo estamos sintiendo, pero también explorar justo con los familiares la intensidad del malestar, porque muchas veces por las creencias dejamos de lado ese tipo de aspectos, es decir, o sea, aunque bueno, estoy en un duelo quizás, bueno, retomando el ejemplo, no por eso pues es normal pues que, que yo viva ya con ese malestar siempre, que es lo que decías de este sentimiento de culpabilidad excesiva, Sí, ¿no? claro. Como una cuestión de me merezco todo lo mal que me siento, ¿no? Y de repente, pues sí, hay mucha gente que vive así e incluso normaliza al grado de ya no mostrar respuestas que evidencien ese estado, ¿no? Que eso es donde de repente es muy Ajá. común encontrar casos donde pues resulta que alguien que venía y brincaba y era ultra optimista, resulta que pues oye, se suicidó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue o por Ajá, qué? ¿A qué o qué se debió, resulta que se no? internó por un trastorno depresivo, ¿no? ¿Cómo? Pues justo Ujú. por eso, porque ya llega un punto en donde el malestar ya no nos importa, ¿no? Ya es como, así es la vida, venimos a sufrir Exactamente, se y, normaliza, como tú bien lo ajá. señalabas, ¿no? Entonces, ojo, no, realmente no. Y aquí un punto que a lo mejor es importante tomar en cuenta, muchas de las ocasiones las mismas personas no somos capaces de identificar esos estados. Uh-huh. Eso es algo que también es importante tomar en cuenta. A veces a nosotros nos cuesta trabajo reconocer que estoy en un estado depresivo porque, como bien dice Alejandro, yo lo normalizo. Y entonces aquí entra la parte de la familia, ¿no? Claro. O de las personas cercanas que a veces nos pueden hacer referencia así de, oye, pues veo que ya no, que a lo mejor ya no tienes el mismo ímpetu que a lo mejor por ahí presentabas hacia otras cosas, ¿no? ¿Y qué está pasando por ahí, no? O sea, Uh-huh. y entonces eso también nos puede también ayudar como a detectar esa parte, ¿no? Esa parte, claro. Y bueno, ya en la parte también como un tanto teórica de definición, algo bien importante es pues, señalar que tiene diferentes causas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, bueno, estamos hablando un poco de pues lo que sería una depresión situacional, podemos decir psicológica o con una causa psicológica, en donde, bueno, pues justamente surge de ese manejo disfuncional pues de nuestro comportamiento, es decir, pues nuestros hábitos, pues ya sean hábitos cotidianos como el dormir, como el comer, pues incluso cómo nos relacionamos, son disfuncionales, ¿no? O sea, comemos pues ahí a ver cuándo y comemos lo que sea, o dormimos pues cuando se puede, pues todo eso, bueno, pues nos puede llevar justamente a estados depresivos, pero también, bueno, pues el manejo disfuncional de las emociones, ¿no? Que es justo lo que decíamos en cuanto, por ejemplo, duelos o en cuanto a decepciones, en donde si me corrieron del trabajo o no me aceptaron en una escuela o algo que está sucediendo muy a menudo. Antes era como en estos países muy exigentes, de alta exigencia, como los asiáticos, luego en Estados Unidos se empezó a oír, y ya acá también se empieza a oír estos casos donde si no me aceptan en tal escuela, entonces entran como en estos estados depresivos, y esto, bueno, pues es justo por ese manejo disfuncional, inadecuado de las emociones. Entonces esto sería psicológico. Pero también hay otro que es, bueno, la depresión endógena, que pues tiene que ver con pues el organismo, Sí. que es un poco también
aunado a lo que decías, ¿no? Hay enfermedades que nos van a provocar el estado depresivo. Bueno, pues justamente hay ciertas alteraciones, afectaciones biológicas, sobre todo a nivel glandular, que pues, por supuesto pues, afectan todos nuestros estados de ánimo, incluso pues, nuestros procesos cognitivos. Sí, exacto. Y, pues, y esto va a generar pues una depresión crónica, ¿no? Sí, Como tal. de alguna manera este tipo de problemas sobre todo tiene que ver en ocasiones con situaciones de regulación en cuanto a neurotransmisores, ¿no? Y muchas de las ocasiones nosotros no nos percatamos de ello. Lo único que nos damos cuenta a veces es de este abrupto cambio en nuestras emociones. Sí, estos casos donde pues mucha gente, ¿no? Dice, es que yo no sé, pues, en mi adolescencia yo era muy jovial y con mucha energía, y de repente entré a mis 20s y pum, todo para abajo, ¿no? Todo cambió, ¿no? Sí. Y que tiene que ver precisamente muchas de las ocasiones con esto. No hay un factor externo, sino más bien es un factor interno que propicia precisamente estos cambios en el estado de ánimo. Claro, que bueno, también eso, o sea, esa afectación biológica también, bueno, puede ser provocada por algo biológico, puede ser genético incluso, aunque también, bueno, puede ser provocado por nuestro mismo comportamiento, que es, regresamos al punto de si nuestros hábitos están súper mal y nunca como y nunca duermo, bueno, eso puede provocar problemas que orgánicos, afecten a nuestro cuerpo. Exacto. Y de rebote provoquen estos, estados depresivos. Exacto. Y ahora sí, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Como psicólogos? ¿Cómo entramos por esta parte de la psicología, ¿no? Bueno, en primer plano, ¿no? Lo que acabamos de comentar, este trabajo sí es multidisciplinario. La atención de la depresión sí es un trabajo multidisciplinario. Nosotros vamos a hablar prácticamente de lo que nos compete, ¿no? Como psicólogos en este caso. Muchas de las ocasiones es pues tratar de primero reconocer este estado depresivo a través pues precisamente de la terapia y el análisis de la situación que está pasando primero pues, las personas, ¿no? Hacer como recuento precisamente de los estados, de los indicadores, para ver de cierta manera primero si se presentan y posteriormente también llegar a determinar qué tanto esto afecta el funcionamiento de las personas, ¿no? Porque es algo también muy importante para determinar que si realmente es un estado depresivo, bueno, qué tanto esto puede afectar tu desarrollo como alumno en una escuela, como trabajador, como jefe, ¿no? En los diferentes contextos. ¿Cómo está, por ejemplo, tu interacción con tu familia, ¿no? ¿Cómo te llevas? ¿Realmente tienes participación? O sea, todo esto se empieza a analizar, Alejandro. Y bueno, pues de ahí obviamente también hay otros aspectos que son importantes comentar dentro de este mismo trabajo. Y por ejemplo, si hablamos de este trabajo sistemático como una ruta en la que podríamos ir con respecto a la atención, bueno, pues primero, en ocasiones nos podemos acercar directamente con el psicólogo o a veces nos acercamos con el médico general, ¿no? Y el médico general ya determina, pues mira, necesitas primero, ¿no? Pasar por este filtro. Puede ser ya sea psicólogo o psiquiatría. Y ya dependiendo del manejo del diagnóstico, es donde se da cuenta de cuál es el tratamiento que conviene a cada persona. Algo muy importante, este tratamiento es hecho a la medida. Si bien hablamos de a lo mejor estados que pueden ser detectados en una u otra persona, sí se tienen que atender de forma individual. No hay una receta genérica en donde diga, ¿sabes qué? 5 sesiones de psicoterapia más otras sesiones de atención psiquiátrica y con eso ya sales, ¿no? Sí. Esto es siempre un traje hecho a la medida. La depresión sí es importante que se atienda, que se haga el diagnóstico y que obviamente se acuda con el especialista. No sale con el échale ganas, ¿no? O sea, sí necesitas como tener esta atención. Eso es algo muy importante. Entonces, bueno, pues
Esto fue todo por el episodio de hoy. Pues les recordamos, estamos en las redes sociales, que son Facebook, en Twitter, para qué podcast. Y bueno, pues también tenemos un correo, para qué podcast@gmail, ahí para que pues nos envíen sus comentarios, sus dudas. comentar aquí abajo. Sí, claro. En el video, pues le pueden dar like, lo pueden compartir. Sí, exactamente. Suscríbanse. Si les parece importante la información, compártanla. La información siempre es, como dicen por ahí, la información es poder, ¿no? Hay que usarla. Usémosla. ¿No? Vaya, pues yo fui Alejandro Martínez. Yo fui Juan Pablo Rugerio. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.